El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que yo lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacer la voluntad del Padre, es decir, obedecerle, es lo más importante en la vida humana y en la vida cristiana. De hecho, el catecismo, refiriéndose a esto, nos va a decir algo muy impresionante cuando explica la petición: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque en esa actitud de obedecer a Dios y de hacer su voluntad está el centro de la redención. Está el centro, ahí en eso está el centro del cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho para el hombre y para la vida humana. El centro de toda la vida de Cristo, desde la eternidad hasta en su encarnación y su vida en esta tierra, y su pasión, y su resurrección, y su ascensión al cielo, y su estadía gloriosa en estos momentos ante el Padre, tiene como centro la obediencia a Dios, la voluntad del Padre. Dice el Catecismo en el numeral 28-22, la voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Trae la cita de Primera de Timoteo 2, del 3 al 4. Él usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan, se condenen, como lo dice hoy Cristo en el Evangelio, que la voluntad de mi Padre es que no pierda nada de lo que Él me ha dado, de lo que Él me ha confiado. Y San Pedro lo explica muy bien en su segunda carta, en el capítulo 3, que el hecho de que Dios todavía no haya hecho justicia es por pura paciencia, porque tiene la esperanza viva en su corazón de que en algún momento nosotros nos convirtamos y le obedezcamos. Esa es la gran esperanza de Dios Padre, que nosotros dejemos nuestra rebeldía, nuestras actitudes resistentes, nuestros caprichos, que nos dejemos de contaminar por el mundo, que es un rebelde, que nos dejemos de contaminar por el diablo, que siempre ha sido un rebelde y por eso terminó como terminó,
y nos dejemos contagiar por el Espíritu Santo que nos incita a buscar una sola cosa como lo hizo la Santísima Virgen María, la voluntad de Dios, y hacerla. Y para eso Dios nos ofrece toda la gracia sobrenatural para poder obedecerle en todo. Entonces San Pedro lo explica y dice, si Dios todavía no ha venido a castigar el mundo y todavía no ha hecho uso total de su cólera para hacer justicia, y la segunda venida del Señor no se ha realizado todavía, es porque Dios hace de paciencia con la esperanza, porque Él es el que más ejemplo de esperanza nos da, con la esperanza de que nosotros nos vamos a convertir. ¿Y qué vamos a hacer? Porque el pecado se sintetiza en pura rebeldía. Por eso la rebeldía es tan dañina. La resistencia y la murmuración interior incitadas por la rebeldía del corazón son tan dañinas para la vida de gracia, porque se oponen inmediatamente al querer de Dios, a su voluntad. Y dice el Catecismo, su mandamiento, que resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad, es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Cuál es la verdad completa que Dios desea que conozcamos? Su amor por cada uno de nosotros. Dios no tiene otro deseo más en su corazón que cada uno de nosotros conozca la verdad de su amor. Y sabemos que en un tiempo como en el que vivimos, esa realidad del amor es muy pisoteada por el relativismo, porque le llamamos amor de Dios a cualquier cosa, hasta seguir en el pecado, justificar el pecado, le llamamos amor de Dios. Hemos adulterado tanto la realidad del amor, y donde nos muestra verdaderamente el Padre su amor, como es, diáfano, auténtico, transparente, puro. Él no escogió en la plenitud de los tiempos ningún otro modo, ningún otro medio para mostrarnos la autenticidad de su amor que Cristo. Por eso la Virgen, después de la encarnación, se fue sometiendo siempre a Cristo. Cuando a la edad de 12 años Él se le pierde 3 días sin pedirles permiso y lo encuentra en el templo, y ante la respuesta radical que Cristo le da a sus papás, ¿por qué me buscaban si tenía que estar en la casa de mi Padre? La Virgen va comprendiendo de manera más clara cómo es el amor de Dios. Por eso un cristiano que diga que está en el amor, o que crea y piense que está en el amor, o que crea en su criterio y en su discernimiento que está amando, y es desobediente y es rebelde a la voluntad de Dios, ahí no está Dios. Eso es una mentira y un engaño del demonio. Un cristiano que crea, piense que está en el amor de Dios porque está haciendo muchas obras, pero está desobedeciendo a Dios Padre, está en vida de pecado, pues eso es una mentira. Justifica el pecado, vive en una mentira, porque todavía no ha llegado al conocimiento del amor de Dios. El verdadero amor de Dios nos enseña San Juan en su primera, segunda y tercera carta. Lo primero que hace el verdadero amor de Dios es alejarnos del pecado. El amor coloca en el corazón una actitud espontánea de aborrecer el pecado, de rechazarlo. Eso es espontáneo. No se justifica ni siquiera en la propia vida, ni en el pensamiento, ni en los sentidos, ni se justifica en la vida de los demás. Ayer vimos a Esteban, cuando vio a sus hermanos resistiendo el amor de Dios, les dijo: rebeldes, duros de cerviz y de corazón, ustedes andan haciendo lo mismo que hicieron sus padres, matando y asesinando a los profetas, y así están asesinando a Jesús. Y se llenaron de rabia. Cuando Esteban los llamaba a la conversión, ¿quién les estaba colocando esa rabia? Satanás. ¿Quién les estaba colocando ese sentimiento de rechazo? Satanás.
¿Y por qué se lo colocaba a Satanás? Porque él no trabaja en tabula rasa, porque son corazones que todavía no son dóciles a la voluntad del Señor. Que en el fondo ellos no quieren hacer la voluntad del Señor. Que en el fondo no quieren obedecerle a Dios. Que en el fondo se resisten al amor verdadero de Dios. De hecho, ahí estaba un joven llamado Saulo y se llenó de rabia también, de veneno. Todas sus heridas las envenenó y aprobó la muerte de Esteban y se fue a perseguir a los cristianos. Y él, ¿saben qué era lo más tremendo de Saulo? Que Saulo juraba y daba la vida por un criterio que tenía, y era que él era quien estaba amando verdaderamente a Dios. Era fundamentalista. El fundamentalista se convence de que él está haciendo la voluntad de Dios y que le está sirviendo a los hermanos. De hecho, Saulo era un convencido de que él amaba verdaderamente a los cristianos persiguiéndolos. Porque ¿por qué los perseguía desde la agresividad y desde la violencia? Para que se salvaran. ¿Cómo es de paradójica la vida? Tanto que cuando Dios se le aparece, porque es Dios, Saulo, siguiendo a Dios y amando a Dios a su manera, y amando a los cristianos a su manera, persiguiéndolos, porque él lo hacía a ver si ellos se convertían. Si con esos amedrentamientos, críticas, calumnias, rechazos, murmuraciones, a ver si ellos se convertían. Saulo estaba manipulado por el diablo y él no se daba cuenta. Y el diablo le hacía creer que eso que él seguía era la voluntad de Dios. Tan tremendo. Por eso la conversión de él es tan impactante. Y la actitud de Esteban tan impresionante, que no se dejó intimidar por él, ni por los que estaban ahí. Les dijo: rebeldes, duros de servir, de corazón, conviértanse y comiencen a obedecer a Dios verdaderamente. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que Esteban vio los cielos abiertos, vio la gloria de Dios y a Cristo sentado a la derecha. No se dejó distraer por la rabia y la cólera de ellos, siguió predicando lo que tenía que predicar y lo sostuvo la gracia de Dios. El que está haciendo la voluntad de Dios no se llena de cólera, de rabia, se deja tocar por el Señor y llega al arrepentimiento. Y si comete errores, los reconoce y se acoge a la voluntad de Dios. Y termina al final diciéndole: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Saulo fue fruto de eso. Y después, cuando Dios se le manifiesta a Saulo, Saulo utiliza una fórmula, porque Dios se le manifiesta, el mismo Dios al que le está siguiendo y defendiendo, y le dice: Saulo, Saulo. Él conocía muy bien esa voz porque era la de Dios. Saulo, Saulo. Y luego le reclama y dice: ¿por qué me persigues? Y se asusta. Y dice: ¿cómo así? Entonces, ¿tú quién eres? Si yo lo que estoy haciendo es defendiéndote, yo te estoy amando, no me estás persiguiendo. Yo soy, utiliza la fórmula yo soy. Yo soy Dios en Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Me estás haciendo daño, Saulo. ¿Por qué la rebeldía de Saulo? Porque los cristianos les decían a los judíos que tenían que convertirse, que tenían que aceptar a Jesucristo y vivir como Jesucristo y pensar como Jesucristo. La conversión es para eso, para adoptar en nuestra forma de pensar, de sentir y de obrar la vida de Cristo, que solo tiene como objetivo una sola cosa: hacer la voluntad del Padre. Cuando Cristo vino a la tierra, su gran objetivo no fue hacer exorcismos. Su gran objetivo fue hacer la voluntad del Padre. Cuando Cristo vino a la tierra, su gran objetivo no fue irse a predicarle a la gente y estar con la gente. Su gran objetivo fue hacer la voluntad del Padre. Por eso lo vemos que estuvo tranquilo, sereno allá, 30 años en Nazaret, sin andar hablando con nadie, sin andar predicando por ahí,
sin andar haciendo milagros, sin andar haciendo retiros, sin andar haciendo grupos de oración. Iba a la sinagoga durante esos 30 años como un fierno de mar que iba a escuchar y a leer la palabra de Dios. Trabajaba ya con San José, con la Virgen. Cristo no se dejó llenar por los afanes que a veces nosotros nos dejamos llevar de activismo, de estar haciendo cosas y creer que la voluntad del Padre es hacer eso, ¿no? Y un día sintió en su corazón que era hora de irse a predicar. Pero el gran objetivo de Cristo no fue irse a hacer predicar, ni a hacer retiros, ni a hacer grupos de oración, ni demandarse en las redes sociales a ver para transformar. La forma de transformar el mundo que Cristo utilizó fue obedeciendo al Padre. Por eso Él nos lo va a decir. Me dirán, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, le hablamos a la gente, le predicamos a la gente y dirán, no los conozco. Porque no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No los conozco. ¿Por qué en la iglesia estamos tan enfermos hoy? Porque se nos ha perdido el horizonte de la vida cristiana, el horizonte de la fe que estamos para obedecer y para hacer la voluntad del Padre. No nos resistamos, hermanitos, porque por eso nos enfermamos. Y por eso caemos tan fácil en los pecados. Una persona que está dentro de la iglesia, se alimenta de los sacramentos y vive cayendo en pecado grave, es una persona que no está buscando la voluntad de Dios. El que busca la voluntad de Dios se sana muy fácil de eso. Se sana. Si irá cometiendo faltas ligeras, de imperfecciones, que eso es propio del camino de purificación, pero jamás. De hecho, sus tentaciones ni siquiera van dirigidas a pecados mortales, porque van un camino de purificación. Jamás. San Juan lo dice en su primera, segunda y tercera carta: el que vive en el amor de Dios deja el pecado, lo rechaza y lo odia, cumple los mandamientos de Dios y es feliz en buscar cómo cumplir los 10 mandamientos. Esa es su alegría, su esperanza, su motivación constante, porque ahí está la voluntad del Padre. Dice San Juan, el que ha encontrado el amor de Dios rechaza al mundo. Jóvenes, ustedes ya no son del mundo, ni de lo que hay en él. Lo único que quiere es configurarse con Cristo, parecerse a Cristo. Esa es su ilusión constante, su alegría constante. Esa es su dinámica interior y exterior. El que vive en el amor de Dios no sigue al anticristo, que disfraza todas las realidades de Dios, y sobre todo el anticristo se disfraza de caridad, con unas mentiras, con unas dobleces, y mentiras que lo externo no se parece a lo interno. No hay amor por la Eucaristía, el ardor no es la Eucaristía, el ardor no es la palabra de Dios, la pasión no es estar delante de Jesús sacramentado adorándolo. Las pasiones son otras, disfrazadas de evangelización, disfrazadas de vida espiritual, pero mentiras que el corazón frío y tieso por el Señor. ¿Qué quiere decir? Que son almas que se han dejado viciar por el anticristo, por un mentiroso y falso amor que no corresponde al amor de Dios. La voluntad de Dios es que conozcamos su amor. Cuando un alma conoce el amor de Dios, hierve por él, se apasiona por él, solo quiere encontrarlo y saborearlo más y experimentarlo más, y de manera espontánea lo va presentando. Ese es el acto de amor más grande que nosotros podemos llegar a hacer, conocer esa verdad del amor de Dios por cada uno de nosotros. Cuando la humanidad conozca la grandeza de su dignidad y de dónde le viene su dignidad, que eso es conocer el amor y por qué Dios nos ha creado, por puro amor, no porque tuviera deuda con nosotros. ¿Por qué nos redimió? Por puro amor, no porque tenga deudas con nosotros. Porque su voluntad lo único que quiere es que cada uno de nosotros conozca todo el amor de Él, tan grande y desbordado por cada uno de nosotros. Esa es la alegría hoy del salmista. Esas son las obras del Señor. Entonces, pidámosle al Señor que como la Virgen nosotros podamos siempre estar
en su voluntad. Es muy paradójico que la mujer, la criatura que brilla por parecerse más a Dios en esta tierra, sea la Virgen. Y no la vemos por ahí, brincando de un lado por otro, haciendo cosas por allá raras, en silencio, rumiándolo todo en su corazón, orando, y es la estrella de la evangelización. San Lucas de ella lo único que nos dice es que se fue presurosa donde Santa Isabel. No se fue a buscar el populismo, no se inventaba apostolados ni nada de esas cosas. Su apostolado principal era hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que redime al mundo y a la iglesia. Y eso la convirtió en madre de todos. Y eso trajo más salvación que cualquier otra cosa. Pidámosle entonces a la Virgen, a San José, que ellos nos ayuden a centrarnos. San José, los apostolados de San José que deberá estar en su casita, amando a la Virgen, amando al niño Jesús, trabajando, orando todos los días para hacer la voluntad del Padre, no haciendo cosas raras por ahí. Testimonios grandísimos, porque el centro era la voluntad del Padre, y cuando vivieron con Cristo, ellos esto lo afianzaron muchísimo más. Que los numerales 28, 22 hasta el numeral 28, 27 del Catecismo encontramos todo esto mayor explicado y más desarrollado. El centro de la vida de todo ser humano es buscar la voluntad del Señor, hallarla y ejecutarla. Y esta es la obra del apostolado más grande, la misión más grande que nosotros podemos realizar en la iglesia. Esto nos sana, nos libera de todas nuestras heridas, nos sana del pecado. Para los religiosos es muy lindo porque tenemos el voto de obediencia, y el voto de obediencia es el que nos sana de toda esa enfermedad, esa concupiscencia de la rebeldía que quedó en nuestro interior. Si hay una medicina hermosísima para sanarnos de esas indisposiciones internas, son los votos y el voto de obediencia, para sanar esa enfermedad tan grande de resistencia que todos la tenemos, unos en un grado más alto que otros, porque eso se llama pura concupiscencia. Pero Dios nos dio la obediencia para sanarnos de eso, no la rebeldía, la obediencia a su voluntad. Y eso es lo más hermoso. Quien entra en esta dinámica de la voluntad de Dios se sana rapidísimo de todas las enfermedades, interiores y exteriores. La obediencia a la voluntad de Dios es la que nos hace verdaderamente libres, como Esteban, como Pablo. Después llegó y conoció esta verdad y llegó a la voluntad de Dios. San Agustín ahí en el Catecismo tiene una explicación hermosísima de la voluntad de Dios para la iglesia. Si la iglesia, hoy nosotros como iglesia nos metemos en esa dinámica, la iglesia, la esposa de Cristo, se limpia y se purifica rapidísimo de todas sus enfermedades. La humanidad se cautiva y se entrega totalmente a Dios. Que la Virgen entonces nos ayude, porque en esto nos centra el Evangelio hoy. El Evangelio nos centra en la voluntad del Padre. Yo no vine a hacer mi querer, dice Jesús, sino la voluntad. Por eso me convierto en pan, en alimento verdadero. Y nosotros nos vamos a convertir en pan, en alimento verdadero para los demás, si nos llenamos de pasión por Dios, por su voluntad. Por eso los profetas llegaron a ser grandes, porque se llenaron en su corazón del celo por Dios. Y ese es el acto de amor más grande que hacemos por el prójimo. Es el acto de amor más grande. Tanto que los mártires, por hacer la voluntad de Dios, se hicieron matar. Y tuvieron amor más grande que todos, por Dios y por las almas. Bueno, que la Virgen y San José nos ayuden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra